Ya tú estás ahí. Qué bacano verte. Qué gusto saludarte. Te deseo todo lo bueno, todo lo chévere para ti, que haya alegría, que haya gozo en tu corazón, que haya paz en tu vida y que puedas tú sonreír y puedas estar dichoso frente a la vida. Hoy un tema importante. ¿Las segundas partes son buenas? Esa es la pregunta. Está conmigo Freddy Cantillo. Freddy, ¿cómo está? Muy bien, padre. Usted me perdona, yo le digo a Freddy Poti, porque fue, bueno, somos buenos amigos, entonces por eso le digo así. Pero explique por qué también. No voy a decir por qué, porque ni me acuerdo por qué es. Porque la gente me dice, ya todo el mundo por ahí cuando, el Poti. Y tú dices, no, pero ¿cómo así? Pero porque, no, es que es el padre Alberto. No, pero porque el padre Alberto puede decir, porque es el padre Alberto. Bueno, seguramente muchos de ustedes han escuchado que las segundas partes de las películas no son tan buenas como las primeras, que aunque tengan los mismos personajes y sea la misma trama, no logran atraparnos como nos atrapó la primera vez que la vimos. Los puntos de vista alrededor del tema son obviamente bien subjetivos, porque llevan implícitos sentimientos, emociones, experiencias, o lo que tan compenetrados o no estén con la historia. Así como sucede con las películas, ¿ocurre con las relaciones de pareja? Es una pregunta que me hago. Es decir, ¿puedo decir yo con ustedes que las segundas partes en las relaciones de pareja tampoco son buenas? Esa es la pregunta que quiero trabajar con Freddy Cantillo en el día de hoy. Lo que quiero decir es, después de haber compartido un tiempo con esa persona y por A o B motivo haber terminado la relación y volverla a iniciar, ¿esta segunda parte puede funcionar? Es la primera pregunta. Depende. Sí, porque no podremos dar una respuesta tajante, no podremos decir que sí o decir que no. Algún autor podrá decir que sí y otros dirán que no. Todo va dependiendo de cómo, primero, por qué se terminó. Empezar a revisar muchas cuestiones, empezar a ver qué fue lo que pasó, por qué se finalizó la relación, cuál fue el causante principal. Por ejemplo, si fue una infidelidad, si fue una incompatibilidad, si fue el hecho de que hay problemas que definitivamente no pueden cuadrarse. Empezar a estudiar por qué se dio esto y a partir de eso empezar a resolver el problema. ¿Sí? Porque ante todo uno puede decir, no, es que yo solamente lo voy a seguir porque la amo. Sí, pero tú la amas, pero a veces eso que él puede sentir o eso que ella puede sentir no es correspondido y no es recíproco. Eso es importante a la hora de evaluar nosotros para saber si la segunda parte es buena. ¿Sí? Eso es interesante y eso es importante. ¿Por qué? Porque a veces nosotros solamente cuando terminamos una relación lo que encontramos es un bullicio o un pandemonium emocional, por decirlo de alguna forma, un bullicio emocional y de alguna forma entonces nosotros nos vemos solos, nos vemos tristes, tenemos rabia y en ese momento nosotros lo que queremos es estar con esa persona. ¿Sí? Y cuando nosotros no aclaramos, cuando no tomamos objetividad de eso, entonces podemos tomar una decisión fácil. No, yo sigo con esa persona a pesar de que, y dicen, no, a pesar de que me haya sido infiel, a pesar de que me pegue, a pesar de esto, a pesar de lo otro, entonces yo voy a seguir con esta relación y no sabemos que esa relación incluso la está llevando a una deterioridad, a una carga en la vida. Mire, ¿cuándo sí funcionan las segundas partes? Por lo menos teóricamente, y cuándo nos funcionan las segundas partes. Primero, entender cuando nos centramos en el problema. ¿Sí? Cuando nos centramos en el problema, es entender por qué terminamos. ¿Sí? Segundo, entender que nosotros podemos seguir la relación si nosotros podemos y tenemos anhelos de cambiar, si podemos ser diferentes. De alguna forma se ha terminado porque encontramos caracteres que eran totalmente diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros decidimos seguir, decimos, no, vamos a experimentar de una nueva forma, una nueva sentir, un nuevo diálogo. Antes que no hacíamos esto o esto que se perdió, lo volvemos a hacer. Es decir, volver a tener una relación. Se mantiene de la misma forma, pero es una nueva relación. Por allí dice un experto en esto, un autor que cambia de relación y no de pareja. Lo conozco el tipo. Sí. Trata de eso, se trata de cambiar la relación. Se trata de empezar un nuevo diálogo, se trata de empezar a entender nuevamente a mi pareja. Cuáles son las ilusiones que tenemos, cuáles son los proyectos y los podemos alcanzar. Pero sobre todo, entender por qué yo quiero estar con esa persona. Bueno, normalmente lo que sucede es que llega una etapa en donde la relación se enfría, los sentimientos cambian y se termina distanciando la pareja.
Es decir, se acabó la relación. Se distancian completamente de la persona. Y en algunos casos, luego de algún tiempo, ya sea por costumbre, porque en algunos casos es pura costumbre. O dependencia. O ya sea por dependencia, o ya sea por amor, se siente la necesidad de buscar a esa persona y recomenzar la relación que se había terminado, la relación que se había acabado. ¿Qué te motiva a buscar a esa persona? Eso es lo primero que hay que trabajar. Sí, claro. Eso se llama centrarnos en el problema. Ok. ¿Sí? ¿Cuál fue el problema que nosotros tuvimos que no nos permitieron seguir? ¿Cuál fue el problema? Entenderlo. ¿Sí? Por eso yo también recomiendo que de una u otra forma se busque una ayuda profesional para empezar a clarificar cuáles fueron las situaciones. Porque ahí definitivamente, a veces la mejor decisión que nos podemos tomar es que definitivamente no podemos seguir. Aunque a veces nosotros queramos. Aunque a veces yo quiera o aunque a veces la otra persona quiera, pero hay cosas que definitivamente no se pueden cuadrar. Hay cosas en las cuales... no se pueden cuadrar. Sí, hay relaciones que no deben tener segundas oportunidades. No deben tener segundas oportunidades. Porque a veces han sido dañinas, ¿sí? Han sido relaciones que empobrecen a la persona. Han sido relaciones que hacen que la otra persona tome una personalidad diferente ante la vida e incluso ante su familia. Nosotros podemos ver a personas con familia y decimos, no, es que esa persona anteriormente era así y ahora ha cambiado tanto. Pero ese cambio no ha sido para bien, sino que ha sido para mal. Entonces tenemos que revisar eso. ¿Por qué ha sido así? ¿Cuándo debemos dar una segunda oportunidad? Ya me dijiste cuándo es buena esa segunda oportunidad, centrarnos en el problema, darnos cuenta qué fue lo que nos falló. Ahora te estoy preguntando, ¿cuándo nos debemos dar una segunda oportunidad? ¿Cuándo nos debemos dar una segunda oportunidad? Cuando yo entiendo, por ejemplo, que esa persona, yo la amo. Y que esa persona me ama. Y que esa persona me ama. Porque no me vaya a decir que solo yo la amo, porque allí viene el de pronto conflicto. voy a seguir llevando las tardes taurinas. Y que por eso fue que se finalizó. Claro, claro. ¿Sí? Por eso, entonces, cuando yo empiezo a entender el amor, cuando yo estoy dispuesto incluso a bajar mi orgullo, ¿sí? Cuando yo estoy dispuesto incluso a perdonar a aceptar el error del otro. Porque a veces nosotros queremos seguir volando aunque las alas estén deterioradas. Y ahí no se puede volar. Ahí no se puede volar, definitivamente no. No, pero es que yo quiero seguir con él, yo quiero continuar con él, pero todavía no lo he perdonado. Esa infidelidad no se la perdono. Si no lo vas a perdonar, entonces no se ¿Para va qué a seguir agarrar. juntos? Sí, claro, porque sigue la desconfianza, sigue el desamor, sigue la cantaleta, sigue lo demás. Para volver a entrar al círculo vicioso, entonces mejor no. Ahora, los dos deben querer volver a la relación. Claro. Porque a veces yo quiero volver a la relación, pero ella no quiere. Y Ya no tiene sentido. Y hay que aceptarlo. Y hay que aceptar que ella Sí. no quiere. Por más que yo haga, por más que yo le mande mensaje, ella decidió no. Oiga, yo creo, no sé si estoy equivocado, tú me hablabas ahorita de centrarnos en el problema, pero yo creo que un elemento importante es que hayan habido cambios en el comportamiento de las personas. Sí. Porque es que yo no puedo volver con una persona que era infiel y que sigue siendo infiel. Claro. Porque voy a ser de brujo, seguirá siendo infiel. Y con eso sabemos que con esas predicciones nos podemos hasta ganar un dinerito. No, lo digo en serio. Sí, porque incluso el otro día había un tipo de estos ahí que decía, es que si su pareja una vez le fue infiel, lo más probable es que la segunda vez le sea infiel. Y yo eso se lo estoy augurando en este momento. Yo decía, no, qué predicción. Pero también es injusto. Lo más probable es cuando no se tiene una Eso es irresponsable. cuando no se tiene una conciencia del problema, cuando no hay unas conductas claras, Bueno. cuando no hay una motivación clara a cambiar, no puede haber eso. Por eso yo digo, nos centramos en el problema y tratamos de resolverlo. Sí, pero Sí. entonces que la otra persona quiera, no, de alguna manera que hayamos perdonado, que hayamos resuelto el problema que nos llevó a la separación. Aceptar que hubo un error. Aceptar, claro, y haberlo corregido. Y haberlo corregido. Porque Y si no, querer no. corregirlo. Porque Ok. hay muchos que no lo quieren corregir. No, hay y muchos se que- mantienen en su posición. No, es que yo te fui infiel a ti porque tú empezaste a ser fría conmigo, porque tú no me acompañabas, porque tú esto. Entonces empiezan a justificar. No. Y eso Aceptar es, que hubo un error. quien se justifica no cambia. No cambia.